Puede tomar asiento, hermano, en esta hora y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas o según Lucas. Evangelio según Lucas, y estamos estudiando el capítulo 12. En este capítulo 12, hermanos, hemos visto algunas cosas, algunas advertencias. ¿Recuerda usted las advertencias que estuvimos viendo la semana antepasada y la semana pasada? ¿Alguien se acuerda de estas advertencias? La primera de ellas era que una exhortación. La advertencia decía, guárdense de ¿qué? De la levadura de los fariseos. En otras palabras, guárdense de ¿qué? De la hipocresía. ¿Se acuerdan de esto? Lo veíamos la semana antepasada. Y luego, la semana pasada veíamos del versículo 4 en adelante hasta el versículo 12. Y veíamos ahí dos advertencias. Una de ellas es, ¿a quién debemos temer? ¿A quién debemos temer? A Dios, y no a los hombres. Y luego también que deberíamos también de confesar a Cristo delante de los hombres y no avergonzarnos de Él. Y si ustedes se fijan, estas dos advertencias están unidas, ¿verdad? Relacionadas, porque muchas veces no confesamos a Jesús porque tememos a los hombres más que a Dios. Pero cuando tememos a Dios más que a los hombres, realmente no nos importa lo que el hombre piensa. Yo debo confesar a Jesús delante de los demás con la bendición de que Él me confesará delante de los ángeles un día. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Bueno, ahora, hermanos, tenemos una advertencia más en los versículos del 13 hasta el 34. Y el tema o el título del mensaje es la avaricia tampoco cabe en el reino de Dios. La avaricia tampoco cabe en el reino de Dios. Otra de las advertencias del Señor Jesús es en cuanto a la avaricia. Ustedes recuerdan aquella fábula de Esopo que hablaba de que un granjero y su esposa tenían una gallina que cada día ponía un huevo de oro. ¿Sí se acuerdan de esa fábula? Pero un día el granjero y su esposa pensaron que dicha gallina debería tener algún terrón de oro en su interior. Y en lugar de esperar a que la gallina les diera cada día un huevo, ellos se preguntaron, bueno, ¿por qué no lo obtenían todo de una vez? ¿Verdad? Y bueno, pero para esto había que matar la gallina. Y entonces mataron la gallina y se dieron cuenta que era una gallina común y corriente como todas las demás, y que no existía tal terrón de oro, y por lo tanto ellos perdieron ese huevo de oro que estaban recibiendo cada día, ¿verdad? Y esto nos habla de la avaricia, porque pudiendo esperar el ir a recoger cada día lo que cada día se tiene preparado para uno, pues uno quisiera tener todo de un jalón, ¿verdad? Uno le dice al Señor, bueno, Señor, ¿por qué mejor no me das lo de cada quincena? ¿Por qué no me lo das todo a principio de año? ¿Verdad? Yo sé qué voy a hacer con el resto de las quincenas en el resto del año. Y Dios sabe por qué no hace eso con nosotros, hermanos, porque el siguiente mes no tendríamos nada, ¿verdad? Y ya no sabríamos qué hacer. Pero la avaricia muchas veces, hermanos, lleva a la gente a perder lo que tiene por estar buscando algo que es más allá. Bueno, en el capítulo 12, en el versículo 13, vemos, hermanos, 13 y 14, que el Señor está hablando y está exhortando y está advirtiendo en cuanto a los distintos pecados que afectan y que dañan para el reino. Entonces, en el versículo 13 y 14, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Entonces vemos una interrupción, hermanos, desesperada de parte de un hombre que se atrevió a interrumpir su codicia. No le dejó esperar
él interrumpió al maestro que estaba enseñando en cuanto a algunas advertencias. Y entonces el Señor le contestó que pues él no estaba ahí para juzgar ese tipo de cosas. Y no sabemos por qué no quiso atender su petición. Pero lo que sí podemos entender es que él sabía, Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre. Este hombre estaba siendo movido por la codicia o por la avaricia. Entonces, pero el Señor aprovecha esta interrupción para exhortar fuertemente en contra del grave pecado que nos estorba, hermanos, para caminar en el reino de Dios, que tiene que ver con la avaricia. Entonces, este hombre interrumpe, el Señor Jesús le dice, mira, yo no estoy para ser partidor entre tú y tu hermano con respecto a esa herencia, ustedes pónganse de acuerdo con respecto a eso, pero hace una advertencia, y ese es el segundo punto. La advertencia del Señor Jesús en el versículo 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor les advierte, hermanos, en contra de la avaricia, de abstenerse, de luchar contra todo tipo de avaricia. Jesús les dice que ellos tenían que pelear su propia lucha, su propia batalla contra la avaricia. No es algo que Dios iba a quitárselo, es algo que cada quien tenía que trabajar de manera personal en su corazón. La avaricia, el Señor les advierte, guárdense, cuídense. Ustedes tienen que guardarse, ustedes tienen que trabajar y luchar en contra de la avaricia en el corazón. ¿Sí? Él solamente les estaba advirtiendo, cada quien tenía que hacer este trabajo. Entonces, pero otra de las cosas que dice el Señor aquí, el Señor Jesús dice, guárdense de toda. Si usted fija ahí en su Biblia, usted lee en su Biblia, dice, guárdense de toda avaricia. Es decir, no importa la presentación en la que venga la avaricia. Hay distintos tipos de formas de avaricia. Por eso dice de toda avaricia. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener cuidado, hermanos, no importa el disfraz que la avaricia traiga, porque la avaricia es muy sutil y se va a disfrazar de distintas maneras. Por ejemplo, hermanos, la avaricia puede ser, y regularmente se usa para identificar un intenso deseo de tener mucho dinero. Sí, de tener mucho dinero. También la avaricia, hermanos, se puede identificar como tener un deseo intenso de tener fama. Sí, de tener fama. También la avaricia puede ser un intenso deseo de tener aceptación. Hay gente que necesita ser aceptada y busca mucho la aceptación de los demás, y entonces este intenso deseo de ser aceptado por otros también puede ser un tipo de avaricia, una forma que puede adoptar la avaricia. También, hermanos, la avaricia puede ser un intenso deseo de tener reconocimiento. ¿Cuántas veces, hermanos, los seres humanos necesitamos ser reconocidos? ¿Verdad? Pero la avaricia es un intenso deseo por ese reconocimiento, que los demás me reconozcan, que los demás me admiren o me puedan conocer por algunas virtudes que yo tengo o que Dios me ha dado. Entonces, también, hermanos, la avaricia puede ser un intenso deseo de ser cuidados. Hay personas que quieren tener, hermanos, a uno como pastor o a sus padres o a algunos hermanos, ¿verdad? Los quieren tener todo el tiempo encima. Y eso también es una especie de avaricia, el buscar ser cuidados o protegidos. Pero ninguna de las formas en las que la avaricia se presenta, hermanos, es inofensiva. Ninguna. Todas van a afectar de alguna manera. La avaricia es engañosa. Cuando la persona, el creyente o el ser humano es infectado, hermanos, por este pecado, produce una insatisfacción en el alma.
¿sí? Es decir, lo que tengo no me satisface. Quiero más, deseo más, dame más. De hecho, la palabra griega que se usa aquí para, que se traduce como avaricia, es la palabra pleonesia. Y esta les puede sonar un poquito familiar porque viene de la misma raíz que se usa para la palabra en español de pleonasmo. ¿Ha escuchado usted la palabra pleonasmo? ¿Sí? Es el término que se usa para designar una figura del lenguaje, hermanos, que añade más palabras de las que necesitamos para expresar lo que queremos decir. Por ejemplo, sube para arriba, ¿verdad? Y no estoy cantando. Baja para abajo. Sal para afuera. Entra para adentro. ¿Verdad? Son pleonasmos. Es decir, estás usando más palabras que las que necesitas. Con tan solo decir sube es suficiente. Pero pleonasmo es sube para arriba. Es usar el doble o más de las palabras necesarias para decir lo que tengo que decir. Entonces, sí nos da la idea de dónde viene la palabra pleonesia. Es quiero más, necesito más de lo necesario. La avaricia es querer más de lo necesario, más de lo que se necesita. Eso es la avaricia. Es el intenso deseo de tener más que lo necesario. Alguien lo definió, hermanos, a la avaricia como la sed de tener más. Es como si un hombre que tiene sed tomara un vaso de agua salada. Pues no se le va a quitar la sed. Y toma otro vaso de agua salada y no se le quita la sed. Y toma más y va a seguir sintiendo sed cada vez más. Bueno, la persona que es avariciosa, hermanos, puede tener más, pero quiere más. Y puede tener más, pero quiere más. Y puede tener más y sigue queriendo más. Entonces, cuando la avaricia, hermanos, esclaviza el corazón del hombre, nos lleva a pensar que solo teniendo aquello que anhelamos, seremos plenamente felices. Y eso nos lleva, hermanos, a correr de manera incesante tras de aquello que entendemos nos va a traer la felicidad que buscamos. Pero, hermanos, correr en pos de la codicia o de la avaricia hace que la meta parezca cada vez más lejana. Es como si nos pusiéramos a correr, hermanos, atrás del horizonte. Usted ve el horizonte y dice, y un día voy a llegar al horizonte, y usted va corriendo hacia el horizonte, y usted sigue corriendo, y cada vez sigue viendo el horizonte a la misma distancia, y parece que usted no se está moviendo. Los que lo están viendo a usted, saben que usted ha avanzado. Los que lo ven, saben que usted va más adelante, ¿verdad? Pero usted mismo se siente que no ha avanzado nada, porque quiere alcanzar algo que es inalcanzable, que nunca lo vamos a lograr. Entonces, hermanos, ¿qué quiere enseñarnos el Señor Jesús, hermanos, a través de esta advertencia? La palabra de Dios nos enseña que hay un límite saludable para los bienes. ¿Y saben cómo se llama? Se llama lo suficiente. Lo suficiente. Hay un límite, es un límite saludable en la vida de todas las personas. No tiene que ver con cuánto tienes, no tiene que ver con que si tienes poquito o si tienes mucho, o sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver, hermanos, con la satisfacción personal de lo suficiente, el límite de lo suficiente. Ustedes recuerdan, hermanos, el maná. La primera vez que cayó el maná del cielo, dice la palabra que no sobró al que recogió mucho, ni tampoco le faltó al que recogió poco. O sea, hay distintas necesidades en la vida de todas las personas, pero se recogía cada día el maná y no le faltó al que recogió poco, ni tampoco le sobró al que recogió mucho. Y estamos hablando, hermanos, de la palabra de lo suficiente. Dice el apóstol Pablo, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Contentamiento, ¿verdad? Porque produce satisfacción. En 1 Timoteo 6, del 6 al 10 dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, o sea, teniendo lo suficiente,
dice la palabra, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, hermanos, en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La piedad, hermanos, nos libra de la insatisfacción que produce la codicia. Yo le pregunto a usted, ¿usted está contento? ¿Usted es feliz con lo que tiene? Sí, porque, hermanos, la piedad produce ese contentamiento en nuestras vidas, estar contentos con lo que tenemos. Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, en tercer lugar, ilustra la piedad a través de una parábola, ¿verdad? En la cual nos trae esta advertencia. En Lucas capítulo 12, en los versículos del 16 hasta el 21, dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre de la parábola tenía un problema, que no sabía qué hacer, hermanos, con lo que tenía de más que lo suficiente. Y hermanos, lo que el Señor está enseñando en este problema, en este caso, es exactamente qué vamos a hacer con el excedente. O sea, ¿qué vamos a hacer con lo que tengo de más? ¿Sí? Algunos tenemos problemas con lo que nos falta, ¿verdad? Para completar lo que necesitamos, ¿verdad? Pero el hombre de la parábola que está hablando Jesús, fue inyectado por el pecado de la avaricia. Y la pregunta que Dios nos deja en nuestro corazón es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta es, da más. Da más. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 8, dice la palabra de Dios, del 6 al 8, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. Estamos hablando de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios con las riquezas de su gracia? ¿Qué hizo Dios con el excedente de todo eso que Él tiene? Dice, hizo sobreabundar, ¿para quién? Para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué hizo Dios con el excedente de lo que Él es? Lo derramó sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, el problema que está tratando el Señor Jesús es qué es lo que vas a hacer con lo que tienes de más. O sea, todos tenemos que ponernos un límite, y un límite saludable, de decir, esto es lo suficiente, con esto puedo vivir, con esto, esto es suficiente para salir adelante con mis necesidades. Pero suponiendo que esto sea lo suficiente, esta altura de abajo aquí, pero lo que tengo de aquí para arriba, ese hombre de la parábola decía, ¿qué voy a hacer con esto? Y dijo, ya sé, voy a hacer un púlpito más grande, ¿verdad? Lo voy a hacer de este tamaño, para que quepa todo lo que tengo adentro. Pero luego viene más, y ahora tengo hasta el techo. ¿Y qué voy a hacer? Ya sé, voy a derribar esto, y voy a hacer uno grandote hasta arriba, para meter lo demás. Entonces, eso es lo que Dios está juzgando. No es lo que tienes para vivir, sino qué haces con aquello que es más que lo suficiente. ¿Sí? Entonces, esa es la exhortación. Y lo podemos ver, hermanos, en cuarto lugar, en la enseñanza que el Señor Jesús
da a sus discípulos. En los versículos del 22 al 34, dice la palabra de Dios, dijo luego a sus discípulos, fíjense, después de la interrupción, después de la advertencia y después de la parábola que utiliza para ejemplificar la advertencia, ahora les dice, bueno, esta es la enseñanza que debemos tomar. Mis discípulos, los del reino de Dios, los que forman parte de mi reino, ¿cuál es la enseñanza que deben tomar? Bueno, aquí está, se las voy a dar del versículo 22 en adelante hasta el 34. Dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. Y Dios, ¿qué hace? Los alimenta. Pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Amén. ¿Verdad? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Sí? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiedad o en ansiosa inquietud. Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Quién es la gente del mundo? Los inconversos, los que no tienen a Cristo, los que no creen en Jesús. Dice, la gente del mundo está afanada por estas cosas. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros, más bien porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Está hablando del reino, de la riqueza. ¿Cuál es la riqueza? El reino. Dice, aquí está la explicación. Vended lo que poseéis. ¿Y qué? Dad limosna. La solución para la avaricia. Dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El énfasis del Señor, hermanos, en esta sección, no es motivarnos a la flojera, no es motivarnos a la irresponsabilidad, ni a la imprudencia, ni a la conformidad, ni a ser conformistas. Tampoco nos está prohibiendo que hagamos provisiones, o sea, no está enseñando eso este pasaje. No dice que no debes de ser previsor, ¿verdad? No está enseñando eso. Pero lo que sí está enfatizando es lo vano que resulta para los cristianos afanarse por las cosas de este mundo. Eso es lo que está enfatizando. 4 veces, hermanos, en esta porción nos señala o nos ordena o nos advierte en cuanto a los afanes. En el versículo 22 dice, no os preocupéis por vuestra vida. En el versículo 25 dice, ¿y quién? O sea, es una respuesta que se responde con nadie, ¿verdad? O con no. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, podrá añadir 1 hora al curso de su vida? En otra traducción. Versículo 29. No busquéis qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Y luego aquí está la cuarta. Y no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué está diciendo el Señor? O sea, tú no tienes por qué afanarte. No tienes por qué preocuparte. En el caso de los cuervos y en el caso de las flores, hermanos, son creación de Dios. Y Dios siente una responsabilidad para con los cuervos y para con su creación de alimentar y de vestir a su creación, hermanos. Pero en el caso de los cristianos,
los cristianos tenemos un privilegio mucho más grande, porque el Señor Jesús ya no nos habla como creación, ya no nos trata como creación de Dios. Dios dice, pero vuestro Padre. Privilegio que solamente tenemos los que creemos en Cristo Jesús. Pero vuestro Padre sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿tienes alguna preocupación? ¿Tienes alguna preocupación por lo que vas a vestir? Otra fábula nos dice, hermanos, que estaban dos aves en unos cables de alta tensión y estaban muertas de risa porque ellas miraban el afán que los humanos tenemos por las cosas y conversaban entre sí, pues tratando de encontrar una explicación al afán que tenemos los humanos. Y después de estar analizando, una de ellas dijo, ¿sabes por qué están tan afanados estos cristianos o estos hombres? Porque no tienen el Dios que nosotros tenemos. Es lo que estaban diciendo estas aves. Por eso ellos están tan afanados. Porque no tienen el Dios que nosotros tenemos. ¿Sabes qué está haciendo el Señor aquí en esta enseñanza, hermano? Él está está apelando a nuestro entendimiento y nuestro conocimiento teológico sobre la soberanía y la sabiduría de Dios. Él sabe que una buena comprensión, hermanos, de su gobierno como rey que Él es, sabio y soberano, ¿verdad?, nos librará de la ansiedad de las cosas presentes, de las cosas reales, pero también de las hipotéticas, también de las futuras, también de aquellas cosas, hermanos, que no sabemos cómo describir, ¿sí? Entonces Dios dice, si tan solo mi pueblo conoce quién soy, si tan solo mi pueblo supiera la grandeza de mi riqueza, dejarían de estarse preocupando por estas cosas. Mi pueblo no tiene por qué preocuparse. Y está usando, hermanos, un tipo de lenguaje, la palabra ¿qué habréis de comer? ¿Qué habréis de vestir? ¿Verdad? Está hablando ese tipo de lenguaje, porque es algo hipotético. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, no es cierto que aún siendo cristianos, hay gente que se preocupa, aún como cristiana se preocupa, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si aumentan la tasa de interés del crédito hipotecario? ¿Y si no llueve y no se levanta la cosecha? ¿Y qué pasa? ¿Y si de repente me caigo y me fracturo y luego ya no puedo ir a trabajar? Y está pensando cosas como esas, hermanos, que no han pasado y que quizás no sea probable que pasen. O sea, pueden pasar, pero ¿por qué estás pensando en esas cosas? ¿Qué no sabes que el que te ha sustentado hasta ahorita ha sido Dios? ¿No sabes que el que te ha provisto de todo ha sido Dios? ¿Sí? Y Dios no te está tratando como creación, te está hablando como un hijo del reino, porque dice, vuestro Padre sabe las cosas que tienes necesidad. Él lo sabe. Y Dios quiere que tú comprendas la grandeza de tu Padre y la grandeza de ser hijo de Dios, porque no tienes por qué afanarte. Él tiene cuidado de todas las cosas que son necesidades verdaderas en tu vida. Y estoy hablando, hermanos, de esa parte que tiene que ver con ese límite de lo necesario, límite de lo que es correcto, límite de lo suficiente, de lo que estamos hablando ahorita. Dios sabe, y Él está comprometido contigo, hermano, a sustentarte. ¿Por qué habremos de preocuparnos? Dice otro pasaje, dice, baste a cada día su propio mal. ¿Verdad? No nos afanemos más, hermanos, por el día de mañana. Entonces, Él nos está diciendo que no nos enfoquemos, hermanos, en las añadiduras. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestras oraciones están enfocadas
a la añadidura. Y cuando hablo de la añadidura, estoy hablando del vestido y de la comida y cosas semejantes a estas. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestras peticiones giran alrededor de la añadidura? Estamos pidiendo por la añadidura. Estamos pidiendo por lo que Dios hace de manera natural, como responsabilidad que Él tiene por ser nuestro Padre. Le estoy pidiendo que Él cumpla para lo cual Él ya ha sido fiel toda la vida. Le estoy pidiendo a Dios las cosas que, hermanos, Él las hace siempre. Pero Dios dice que no es eso lo que debo buscar. Lo que debo buscar es el reino y su justicia. Pero no me está pidiendo que me enfoque en el reino como algo que no tengo, sino me está pidiendo que invierta en el reino que ya me ha dado. Vean cómo le dice el Señor: manada pequeña a vuestro Padre. Y esa manada pequeña, hermanos, es una expresión tierna que se usaba en aquel entonces. No se lo vaya a decir usted a su esposa, ¿verdad? No se lo va a decir a sus hijos, ¿verdad? Porque quizás no lo van a entender. Pero era un hebraísmo que se usaba en aquel entonces, donde le decía, manada pequeña era, pues mis cachorritos, ¿verdad? Algo con ternura. Así les está diciendo. Dice, miren, a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice buscar el reino, no está diciendo para que puedas obtener el reino. El reino te ha sido dado. Te está pidiendo Dios que inviertas en el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas son añadidura. Esas ya te las da el Señor. El Señor cumple con eso porque Él es fiel. Siempre ha sido fiel. Dios nos está diciendo que nosotros ya tenemos lo que es suficiente. Tenemos el reino de Dios. Tenemos su justicia. Tenemos a Jesucristo. Ahora, si hacemos una conexión entre el versículo 15 y el versículo 32, está diciendo que cuando alguien tenga de sobra, o cuando alguien tiene más que lo suficiente, entonces venda el excedente y dé limosna y reparta, y así tendrá, hermanos, así podrá estar combatiendo eficazmente la avaricia y estará haciendo un cofre de tesoro en el cielo, que ahí no se agota ni se pierde. Ahora, hermanos, el Señor no nos está mandando literalmente a vender todo lo que tenemos, sino Él está preocupado por el excedente. O sea, ¿qué estamos haciendo con eso que sobra del granero? Yo tengo un granero, pero me ha ido muy bien, de tal manera que lo muy bien que me ha ido no cabe en mi granero. Dios no quiere que yo me ponga a pensar, a derribar mi granero para meterle más a ese granero. Lo que está diciendo el Señor es eso que está de más, eso compártelo con quien no lo tiene. Da limosna, invierte de esa manera en el reino de nuestro Dios. Es lo que Dios está enseñándonos, hermanos, aquí en esta porción. En otras palabras, el que ha heredado el reino de Dios, hermanos, tiene que considerar todo lo que es más que sustento y abrigo como un excedente. Todo lo que rebasa ese límite, esa frontera, es un excedente. Y Dios está esperando, hermanos, que nosotros seamos obedientes a su voluntad al compartir con otros. Y esto nos convertirá, hermanos, en ricos para con Dios. Y este es el énfasis del pasaje. ¿Sí? Si tú ya tienes lo suficiente, gloria a Dios por ello. Ahora, el excedente. Ahora, déjame decirte una cosa, hermanos. Cuando una persona ha entendido este principio y ha quitado la avaricia de su vida, esa persona ha aprendido a manejar su excedente, bendiciendo a otras personas que tienen necesidad y compartiendo para otras personas.
¿tú crees que a esa persona se le va a acabar el excedente? No, porque hay otros principios, hermanos, que vienen a respaldar como el de dad y se os dará. El de más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Eso viene a respaldar esto. Entonces, cuando una persona no está solamente pensando en sí mismo, sino está buscando qué hace para ayudar a los demás con el excedente que tiene. No le está diciendo que deje a su familia sin comer. No le está diciendo que se quede sin casa. No le está diciendo nada de eso. Está diciendo lo que sobra del granero. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Cómo vas a invertir el excedente de ese granero? En Hechos, hermanos, capítulo 20. Hechos 20, que también está escrito por Lucas, en el versículo 31 al 35. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, está hablando de Pablo, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, está hablando Pablo. Antes, vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo está dando por sentado que el trabajo de cada uno de nosotros, hermanos, debe de ser un trabajo que cubre lo suficiente de nuestras vidas. Pero Pablo también está dando por sentado que también habrá un excedente de nuestro trabajo. Todos los que trabajamos, hermanos, debemos tener un excedente. Y ese excedente, ¿qué es lo que Pablo hacía con ese excedente? Decía, lo que me han servido estas manos, para mí y para los que están conmigo. ¿Sí? Él decía que de su trabajo estaba sustentando su vida, pero también estaba sustentando la vida de otras personas. Estaba dando por entendido que hay un excedente. ¿Qué haces con ese excedente? Pablo decía, ayuda a los necesitados. Ayuda a los necesitados. Entonces, y luego cita un principio de Dios, más bienaventurado es dar que recibir, un principio de nuestro Señor Jesucristo, que también viene en el Antiguo Testamento. Entonces, son las palabras ahí que está Pablo expresando, hermanos. Ahora, la realidad es que muchos no tenemos excedentes. Y no hay excedentes, no porque el trabajo no sea suficiente para cubrir lo que es suficiente, válgame la redundancia, sino porque no hemos definido bien el nivel de lo suficiente que Dios me ha permitido a mí. El que me ha permitido a mí es diferente al que le ha permitido a mi hermano, y es diferente al que le ha permitido a mi hermano, o a mi hermana, o a otro hermano. Pero Dios a mí me ha dado una capacidad. El problema es que yo me comparo con mi hermano, o con mi hermana, y entonces yo estoy tratando de vivir una vida que no está de acuerdo a lo que Dios a mí me ha permitido ganar. Tengo que aprender, hermanos, la piedad. La piedad, hermanos, produce un contentamiento en mi vida para aprender a definir
la línea de lo suficiente en mí. Y poder entonces estar contento. Y de todas maneras, hermano, tener un excedente. ¿Para qué? Para ayudar a otros que tienen más necesidad que yo. ¿No es cierto? Ese es uno de los problemas que tenemos, hermanos. Entonces, el mismo Pablo exhortaba también a los hermanos a que trabajaran con sus manos. ¿Sí? A que trabajaran con sus manos para que pudieran ayudar también al que tiene necesidad. Entonces, hermanos, la avaricia tiene que ver, hermanos, con la condición de ser insaciable. Es decir, tengo cubierto lo que es suficiente, pero yo quiero más. Pero ya tengo más, ahora quiero más. Y ya tengo más, ahora quiero más. Y no estoy hablando, hermanos, de que la iglesia debe de caer en un conformismo de no crecimiento. Estoy hablando, hermanos, de la persona que no es feliz con lo que tiene. De la persona que no ayuda a nadie con lo que Dios le ha dado. Estoy hablando de esa persona. Ahora, si Dios te ha bendecido y tienes un excedente, lo que Dios quiere es que bendigas a otros con esa bendición excedente que Dios te está dando. Y si esa bendición todavía es más grande, entonces ayuda más. Nunca le vas a ganar a Dios. Nunca le vas a ganar al Señor. Y Dios quiere sanar a su pueblo de la avaricia, porque la avaricia, hermanos, nos roba el privilegio de enfocarnos en el reino de Dios. Ese es el problema. ¿Qué es lo que está tratando el Señor Jesucristo de raíz? Es que cuando una persona está enfocada en las añadiduras porque no se alcanza, esa persona no tiene tiempo para servir al Señor. Esa persona no quiere hacer la voluntad de Dios. Esa persona nunca está en condiciones de dar para la obra de Dios, porque nunca se alcanza. ¿Pero por qué? Por su mala administración o por su codicia. Todo esto comenzó por una interrupción de un hombre que le dijo al Señor Jesús: Señor, pues mi hermano no quiere compartir la parte de la herencia que me toca. Todo comenzó con eso. Es la codicia. Ese es el problema, hermanos. Y la ciudad en la que vivimos, no sé si el mundo en general, pero gran parte del mundo, hermanos, hemos sido afectados por el materialismo de la vida. Cuando, qué glorioso sería que aprendiéramos a vivir con lo suficiente y a ser felices con ello. En conclusión, hermanos, veamos, hermanos, nuestro verdadero tesoro. Es un tesoro que excede mi capacidad de almacenaje y que amerita, hermanos, que lo compartamos con todos aquellos que tienen gran necesidad de su gracia. ¿Sabes cuál es ese tesoro? Se llama Jesús. Él es nuestra verdadera riqueza. Él es el reino que nos fue dado. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro incomparable, hermanos. Él es las calles de oro por donde un día estaremos caminando. Entonces, hermanos, llenemos nuestros graneros de nuestras almas de Jesús, de Jesucristo. Él no es como las riquezas terrenales cuyo valor cambia con el tiempo, hermanos. No. Nosotros amamos a alguien que es de incalculable valor, que siempre es el mismo. Él siempre es grande, Él siempre es bueno. Hermanos, Él siempre satisface mis expectativas. Le decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti, nada deseo en la vida. Jesús es la roca de nuestra salvación, y Jesús es mi porción para siempre, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, si nosotros apreciamos a Cristo Jesús de esta manera, y si en verdad creemos que es hermosa la heredad que nos ha dejado Dios en su reino, entonces, hermanos, nosotros no tenemos por qué estar ansiosos ni preocupados en extremo por las cosas de este mundo. Debemos, hermanos, dejar las cosas de este reino a los que les pertenece este reino. Y nosotros tenemos que buscar el reino
que es de nosotros. ¿Dónde vamos a invertir? ¿En el reino que es de otros o en el reino que es de nosotros? El reino que nos ha sido heredado, que es Cristo. Entonces, hermano, en esta hora, yo quiero invitarte en esta hora, otra vez. Tú tienes esa perla de gran precio y se llama Jesús. Esa perla puede llenar tu granero si tú sabes, si tú crees, si tú estás convencido plenamente en quién es Él para tu vida. Esa perla puede llenar tu corazón. Es Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con ese excedente? Porque Jesús rebasa lo que yo necesito. Por eso decimos es más que suficiente. ¿Qué voy a hacer con lo más que suficiente? ¿Qué voy a hacer con el excedente? ¿Qué quiere Cristo que haga? Que lo compartas. Compártelo con el que tiene necesidad. ¿Sabes que hay gente que tiene necesidad de Cristo? ¿Sabes que hay gente que tiene necesidad de Jesús? Compártelo. Compártelo. No te lo quedes tú todo. Es más, hay personas que tienen a Cristo y están llorando porque piensan que algo les falta, porque piensan que no tienen lo suficiente, porque piensan que no tienen nada. Sabes que la piedad, hermanos, la piedad acompañada de contentamiento, esta tiene fruto en nuestra vida. Así que, hermano, en esta hora yo quiero invitarte a reubicar tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, tu conocimiento de aquel que es tu Salvador. Porque Jesús es el que todo lo puede y el que todo lo tiene. Y Él está en tu corazón. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Estás pleno en Cristo? ¿Tienes todo en Jesús? ¿Jesús es tu todo en la vida? ¿Verdad que rebasa tus expectativas? ¿Qué haces con el excedente? Compártelo. Compártelo. Si Dios te ha dado cosas materiales, bendiciones que están más allá de lo suficiente en esta vida, ¿qué vas a hacer con el excedente? Compártelo. Da limosna. Da a aquel que necesita. Y entonces vas a estar atesorando tesoros. Estarás haciendo un cofre en los cielos, donde la polilla, el orín, ahí no corrompen. Donde los ladrones no entran a robar ese tesoro nadie te lo puede quitar. El que estás sembrando en los cielos. Así que, hermano, ¿dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro está en Cristo Jesús? ¿Es Jesucristo tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. ¿Es tu tesoro las cosas materiales de esta vida? Ahí está tu corazón. ¿Quieres preguntarte por qué no te entregas tu vida a Cristo? Porque tu tesoro está en la tierra. Por eso no entregas tu vida a Jesucristo. ¿Sabes por qué no entregas tu vida al reino de Dios? ¿Sabes por qué no estás buscando invertir en el reino de Dios? Porque tu tesoro está aquí en la tierra. Por eso, porque estás preocupado por las cosas terrenales. Porque estás preocupado por las cosas de esta vida. Por eso no estás invirtiendo en el reino de Dios. Por eso, por tu tesoro está aquí. Y sabes, ese tesoro terrenal te lo roban, te lo quitan, pierde valor. Cuando partas de esta vida, necio, le dijo el Señor a este hombre, necio, hoy he decidido tomar tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Dónde se va a quedar? Pues en este reino, porque aquí pertenece, pero el que hizo tesoros en los cielos está acumulando un tesoro donde nadie se lo puede quitar, porque ese tesoro es Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es la perla de gran precio. Así que, hermano, en esta hora quiero invitarte a reflexionar. ¿Es Jesucristo tu tesoro? ¿Es Cristo Jesús el tesoro de tu vida? ¿Es Él el reino de Dios? ¿Ese es tu tesoro? Invierte en Jesucristo. Llena tus graneros de Él. Él es el todo suficiente. Deja las cosas terrenales. No te estoy diciendo que las quites. Tienes que ser responsable de esas cosas también. Pero son cosas para esta vida terrenal, de la cual tu Padre Celestial está comprometido contigo a darte siempre lo suficiente. Así que, amado hermano, en esta hora, ¿cuál es tu decisión?